¿Sabías que para sonreír necesitas mover solo 12 músculos y para enojarte 48? La elección siempre es tuya. Te invito a sonreír y a conocer nuevas herramientas para crear una vida mejor, acompañados de buena música. Los martes, 9 de la noche por AM 1440 en Radio Impacto. Volver a sonreír en vivo para los 5 continentes, obviamente por AM 1440 en Radio Impacto, por supuesto. Hoy con la presencia estoy muy pero muy feliz. Tenemos a una invitada coaching y socióloga internacional. Su nombre es Isabel López, por la Universidad de Estocolmo, Suecia. Estoy muy contenta de tener su presencia. Ella se encuentra viviendo en España en este momento y debido a la diferencia horaria, sí, ya saben que allí es hora de dormir, entonces, bueno, no va a estar en vivo, pero fue muy amable al recibir la propuesta de este programa, Volver a Sonreír, para brindarles respuestas de todo el mundo cuántico y manifestador en el que vivimos, así que no se vayan, no se lo pierdan. Vivimos en un mundo en el que damos por hecho todo, ¿verdad? Y un día empezamos a interesarnos en nuestro interior y hacemos preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo me siento? ¿A qué vinimos? Bueno, de todo esto se trata el mundo cuántico. No se muevan, que las respuestas de Isabel López son exquisitas. No tengo otra palabra para definirlo. No tienen desperdicio alguno. Así que los invito a tener a mano lápiz y papel, ¿sí? El programa del día de hoy se va a hacer en 2 partes, ¿sí? Debido a que Miss López, como la pueden encontrar en las redes sociales, vayan, busquen Miss López. Ella también aporta en wemystic.com, muy conocida en la web, ¿sí? Donde todo es esotérico y también hay otro montón de temas, pero ella tiene su propio canal de YouTube donde se pueden suscribir y compartir, ahí ver todo lo que ofrece. También tiene su propia web donde hay cursos y un montón de cosas para hacer. Pues Isabel pudo haber enviado respuestas cortas y con poco contenido, sin embargo, eligió este programa para desarrollar de manera congruente las dudas que puedan tener. Así que agradezco profundamente su tiempo, que es algo muy preciado, algo que no estamos valorando tanto, incluso a pesar de esta pandemia que seguimos lamentablemente viviendo. Debemos empezar a valorar un poquito más el tiempo de las personas, el nuestro, por supuesto, y el de los demás también. Vamos a escuchar la entrevista con Miss López, así la pueden encontrar en redes. Ella es Isabel, coach y socióloga. En este caso, desde España, le hicimos la primera pregunta: ¿qué es un coaching holístico? Y si eligió la carrera o la vida la fue llevando a ese lugar. Vamos a ver qué nos respondía. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Isabel López y voy a contestarte a tu primera pregunta, que es un coaching holístico. Bueno, te voy a aportar, por supuesto, lo que es mi idea de este concepto, ¿no? En primer lugar, he de decir que el coaching en sí, como concepto, es una herramienta bastante moderna que lo que intenta es lograr sacar la mayor potencialidad del ser humano, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Muchas veces también incluso en el tema del liderazgo, etcétera. Y existen diferentes tipos de coaching, casi tantos como personas, porque siempre está personalizado, ¿no? Bueno, pero en concreto este coaching holístico también, digamos que intenta dar respuesta a esa sensación, a esa necesidad de que puede surgir en algunas personas en concreto de vacío existencial, ¿no? Y digamos que intenta, dar una respuesta a estas preguntas, ¿no? Digamos, más metafísicas, más sobre el sentido de la vida. Y esto se debe muchas veces, se da ahora con bastante frecuencia, hay una carencia en nuestra sociedad debido a que estamos bastante desconectados de nuestra esencia, ¿no? Y esto es así porque la conciencia colectiva de nuestra sociedad muchas veces pues ha supuesto incluso el rechazo de muchos contra este dogma, ¿no? Puede ser incluso impuesto por la religión o creencias irrefutables del pasado, inamovibles, y que nos ha desconectado, hemos asociado espiritualidad a veces con el dogma cuando no es
no es lo mismo, por supuesto que no. Entonces aquí estamos hablando de espiritualidad, de esencia del ser humano, y como digo, nos hemos desconectado de nuestra propia espiritualidad, de nuestro propio ADN, y que en realidad no tiene nada que ver con el dogma. Tú puedes ser muy religioso y no ser nada espiritual, y al contrario, ¿no? Y este vacío se experimenta a consecuencia también, que esto también es importante entenderlo, que hay una desconexión entre, digamos, nuestras tres partes fundamentales, que es el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Y esta desconexión viene provocado, como ya os digo, por la sociedad actual estresante de la vida moderna, ¿no? Nos hemos desconectado de nuestra naturaleza, ¿no? Una cosa que sí yo entiendo, o sea, básica para entender también el coaching holístico, es que parte de la base de que hay una ley natural, de que formamos parte de esta inteligencia universal que lo ha creado todo y que hay unas leyes, existe la ley, ¿no? Entonces, cuando luchamos en contra de esta ley, cuando no la aceptamos, porque una ley es una ley, pues digamos que nos desconectamos y que creyendo que estamos creando algo, digamos, como que estamos luchando contra algo, en realidad lo que hacemos es desconectarnos, ¿no? En realidad nos empoderamos cuando co-creamos y fluimos con la inteligencia universal y entendemos que somos uno con el todo, con el universo. Entonces, cuando dejamos de luchar, es contrariamente cuando nos empoderamos. Por decirlo así, cuando pasamos de una conciencia dual, de que nos sentimos separados, debido a la separación, y pasamos entonces a lo que es a la conciencia de unidad. Cuando nos conectamos con esta conciencia de unidad, con el universo, nos sentimos uno con el todo y fluimos, pues cuando entendemos eso, llegamos a este entendimiento, pues es cuando realmente podemos decir que hemos conseguido las metas de este coaching holístico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este coaching holístico? Pues ya os digo, desarrollar nuestro potencial en todos los aspectos de nuestra vida global, ¿no? Y como también he dicho anteriormente, la meta es llenar, a ser posible, porque nos sentimos separados, porque nos sentimos carentes, pues llenar este vacío existencial gracias al entendimiento global, ¿no? Holístico. Ya vamos a hablar también lo que es el entendimiento holístico, que es en sí esta palabra, ¿no? Al final esto lo que nos lleva es a reconectar, porque digo reconectar porque es ya en sí nuestra esencia, volver a casa y encontrar también nuestro propósito, nuestro para qué, ¿no? El coach holístico, ya para decirlo de una manera más concreta, lo que ofrece son técnicas de armonía integral, terapéuticas, que hacen pues que las funciones del cuerpo, la mente y el espíritu pues estén bien coordinadas, ¿no? Haya una coherencia, ¿no? Esto es lo más importante, diría yo, ¿no? Vale, entonces, ¿y este coach holístico a quién va dirigido? Pues bueno, va dirigido a todos aquellos que estemos en un estado de evolución, de conciencia espiritual, para llegar, digamos, a cubrir esa incógnita, esa falta de conexión entre cuerpo, mente y espíritu que hace que nos sintamos carentes. De esta manera, con el coach holístico, digamos que la vida empieza a tener un mayor sentido, ¿no? Y así poder realmente vivir una vida plena y feliz. Y como ya os digo, parte mucho de la base del entendimiento de que existen unas leyes, y la ley es la ley, y las leyes del universo por eso son leyes, entenderlas y acatarlas también. Es algo importantísimo, ¿no? Y que estas leyes existen al margen de nuestra existencia. Como digo yo también muchas veces, en realidad nosotros cuando tomamos conciencia de que somos gotas de este universo, de este océano del universo, y fluimos con él, pues es como que de alguna manera todo tiene sentido, ¿no? Pero cuando luchamos en contra, pues ahí digamos que cuesta, ¿no? Cuesta realmente conectar con nuestra esencia. Entonces somos parte del todo. Muy importante, para todos aquellos que os interese el coach holístico, pues hay unos conceptos muy interesantes. El primero, por supuesto, que es
¿Qué es ser holístico? Bueno, holístico viene de la palabra holos, ¿no? Bueno, que significa la totalidad. Que esto, por supuesto, viene de las teorías filosóficas de la antigua Grecia, ¿no? Y esto lo que nos viene a decir es que la realidad en conjunto, como suma de las diferentes unidades, de las diferentes partes, es más grande que cada parte por separado, ¿no? O sea, cada realidad es como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen, pero que al unirse forman una totalidad más grande que cada una de las partes, ¿no? Entonces, cuando unimos cuerpo, mente y alma, pues digamos que es mucho más grande en sí cuando están coordinadas que cada parte por separado, ¿no? Espíritu. Bueno, pues espíritu, esta parte nuestra es, digamos, lo que entiendo yo, pues en realidad como nuestra esencia, que bueno, muchos también hablaré más adelante también de la física cuántica, pero bueno, el espíritu viene a ser pues entender este ser espiritual que todos llevamos dentro, que nos hace entender que somos mucho más que esta experiencia terrenal, ¿no? Es ese ser inmaterial dentro de cada uno de nosotros que nos proviene de razón, de esta lógica universal, ¿no? O sea, es como que existe una lógica universal, una razón, una presencia de la que todos formamos parte y que de alguna manera esta lógica todos lo sabemos ahí que hay esta lógica que está ahí y que formamos parte de ella, ¿no? Es esa parte nuestra conectada, que ya os digo, no está en un plano físico, es un plano metafísico y que está conectada a la inteligencia universal de la que, como ya os digo, todos formamos parte, ¿no? Y así como toda la naturaleza. Y es, digamos, la fuente, el origen de la energía, de la fuente creativa que todos tenemos, ¿no? Es la inspiración, ese conectar con la fuente, ¿no? La mente, bueno, pues la mente es ese potencial intelectual del alma, el pensamiento, que conlleva el conjunto de actividades mentales tanto conscientes como inconscientes, ¿no? Esto es la mente, digamos un poco que está entre el espíritu y la otra parte, que es el cuerpo, ¿no? Que como ya sabemos es un conjunto de sistemas orgánicos que constituyen pues al ser vivo, ¿no? Bueno, pues eso, somos cuerpo, mente y espíritu. Y sobre todo entender que en esencia el espíritu lo que es conciencia, ¿no? Y que somos parte de esta conciencia universal, ¿no? Otro concepto importante también dentro del coach holístico es la conciencia, ¿no? Que es ese estar presente, percibiendo, sintiendo, tanto física o energéticamente, y lo cual involucra un sentimiento, una sensación más que un enfoque mental, ¿no? Es como cuando estás presente en el aquí y en el ahora, ¿no? Y ahora llegamos a la hora. Un concepto yo creo que importantísimo porque dentro del coach holístico, porque se sabe, también se dice, por ejemplo, desde la filosofía budista, que todo sufrimiento viene del apego, ¿no? O sea, el apego al pasado, al futuro, y eso es lo que realmente nos crea sufrimiento, ¿no? Y en realidad el ahora, cuando llegamos a este concepto cuando entendemos que todo es un eterno presente y nos dejamos de preocupar por el pasado o nos dejamos de apegar a lo que creemos que nos falta, pues es ahí cuando realmente fluimos y podemos realmente experimentar lo que es la felicidad en el momento presente, por supuesto, ¿no? También he de decir que este coach holístico pues tiene una base científica de muchos estudios, está también basado en lo que se llama la terapia conductual y sus, digamos, posteriores evoluciones, pero que al final la psicología cognitiva también lo que nos viene a decir es entender que lo que sentimos proviene de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, cuando partimos de esa base de que somos los creadores de ese pensamiento, pues eso nos empodera muchísimo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ha habido, digamos, evoluciones en esta psicología cognitiva
y ya os digo, también se llega también, ha sido, digamos, como más, se trabaja lo que es mucho más lo que es la aceptación del momento presente, ¿no? La renuncia, la aceptación y, bueno, entender también todas estas reglas, ¿no? Entonces, para resumir, coach holístico está compuesto de técnicas que integran conceptos de lo que hemos hablado antes, que nos lleva a la aceptación del momento presente, porque realmente es lo único que existe, teniendo en cuenta de que formamos parte de un orden universal, de una inteligencia universal que conlleva unas leyes, ¿no? Y que el acatarlas, el aceptarlas, pues lo que hace es que podamos fluir y podamos vivir en nuestro pleno fin, potencialidad y crear nuestros mejores potenciales, ¿no? O también, en otras palabras, es la conexión cuando vivimos en coherencia entre cuerpo, mente y conciencia espiritual, ¿no? Cuando conseguimos este holos, esta conciencia de totalidad, de que todo está conectado, todo está interconectado. Y eso también, por cierto, lo dice la física cuántica. Que creo que sí, que se pueden sacar conceptos muy interesantes de ella, ¿no? Y bueno, me preguntabas, ¿cómo es que he llegado yo hasta aquí? Bueno, pues te digo la verdad, la vida me fue llevando a este lugar, digamos un poco como el río, ¿no? Que te lleva por su cauce, ¿no? Yo soy de España, nací en Galicia, estudié Derecho en la universidad, luego me fui a Inglaterra y luego, bueno, pues por amor me fui a Suecia y acabé allí lo que es Sociología en la Universidad de Estocolmo, ¿no? Esto ha sido, como ya os digo, parte de lo que es el camino de la vida, ¿no? Pero también os digo una cosa, esto ha sido un poco algo que es como un poco como que al final todo lo que me ha ocurrido en la vida me ha llevado hasta aquí, ¿no? Eso es algo, un entendimiento que tengo aquí ahora, aunque en un principio yo pensaba que iba a estudiar otra cosa, ¿no? Yo, en realidad, os digo, siempre he estado, digamos, inspirada, siempre ha sido mi gran pasión la metafísica, la filosofía, y siempre he tenido, pues, esta curiosidad, ¿no? Por temas filosóficos, sobre todo, sociales, existenciales, al mismo tiempo que me he educado, bueno, pues imaginaros, en colegios religiosos de monjas, por cierto, con una familia, sobre todo una madre, muy digamos, dependiente emocionalmente y con mucho dogma, bajo el dogma, ¿no? Digamos, lo cual provocó en mí, pues digamos, una especie de rechazo a lo que yo entiendo una verdadera espiritualidad. Porque yo entiendo que el dogma, tú puedes ser muy religioso, muy del dogma, pero realmente no conectar con la que es la verdadera espiritualidad, ¿no? Entonces, un poco como que yo vi que había una pieza ahí que no conectaba realmente con la verdadera espiritualidad y yo elegí ser coherente. Eso me hizo ser rebelde en un día. Me he ido a Suecia, he hecho mis viajes, he experimentado pues diferentes culturas, pero al final he llegado a entender que la espiritualidad realmente es la esencia misma del ser humano, forma parte de nuestro ADN. Muchas veces, sobre todo aquí en Europa, cuesta hablar de espiritualidad porque se tiende, digamos, a la negación, más bien a hablar de ciencia, cuando en realidad todo está conectado, ¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Y si quitamos esta parte del puzzle, esta parte espiritual, pues al final digamos que algo falta, ¿no? Por muy científico que realmente quiera ser. Y además, gracias a la física cuántica, pues digamos que eso me abrió un poco más los ojos y me vino a dar la razón de lo que yo, de alguna manera, ya sabía, ya sentía, ¿no? Sí, me he enfocado todavía mucho más en estos temas de liderazgo, porque siempre me ha gustado mucho el tema empresarial y de empoderamiento, porque creo que es la clave de todo. Pienso, luego creo mi realidad. Y bueno, a partir de ahí, ya siendo ya emprendedora, pues me he, digamos, formado como terapeuta holística y antiestrés en Suecia, y hoy es verdaderamente mi verdadera pasión. Por eso os digo, más vale tarde que nunca, ¿no?
Y hoy por hoy me dedico a la creación de cursos online, formación de otros terapeutas, youtubers, etcétera. O sea que bienvenidos a mi canal y estoy aquí para ayudaros. Todos los martes, 21 horas, en AM 1440, Radio Impacto. Te espero en volver a sonreír con música, buena vibra y mucha, pero mucha energía positiva. Podés descargar la app en la Play Store. Sigue Isabel López. ¿Qué es la neuroplastia? Presten atención, ¿se acuerdan? El programa anterior, Mario Alonso Puig había hablado sobre la neuroplastia. Vamos a ver de qué se trata. Pues realmente muchas gracias por esta pregunta. ¿Qué es la neuroplastia? Y te lo digo porque la neuroplastia o la neuroplasticidad cerebral es realmente un punto importante si se quiere entender pues el tema coaching, pienso yo, pues porque realmente ves la conexión entre, digamos, las terapias o los instrumentos que se puedan utilizar como herramientas y cómo realmente pueden afectar de forma efectiva para que haya un resultado, ¿no? Y es porque nuestro cerebro tiene esta capacidad de cambiar y adaptarse a nuevas conductas, estímulos o experiencias, y esta es una capacidad, o sea, digamos, una capacidad de aprendizaje que se mantiene incluso en el tiempo, a diferencia a lo que se creía antes, ¿no? Y es que hace relativamente poco se pensaba que los circuitos neuronales se creaban y modificaban solo durante la infancia, y realmente se ha demostrado que no es así. Ten en cuenta que es un concepto importante, pienso yo, a nivel holístico, y es que la expresión natural del cuerpo es la salud. Entonces, el cuerpo tiende de por sí a la salud, ¿no? Entonces, el cuerpo nos habla, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo no está bien, o sea, cuando no estamos bien, pues el cuerpo se expresa, ¿no? Y como ya os digo, antiguamente, o sea, no hace mucho, se pensaba que era imposible que esta capacidad de adaptación, de cambio, pues era exclusiva de la infancia, ¿no? Y ahora se ha demostrado que se mantiene mucho más allá. Evidentemente, a mi entender, pues claro, es más fácil aprender con un cerebro más virgen de aprendizaje, pero es posible, y eso es lo importante. O sea, realmente nuestro cerebro funciona como un músculo que debemos ejercitar, y cuanto más lo ejercitemos, pues más fuerte se hace. Y esta capacidad de fortalecerse a nivel cerebral, pues incluso persiste, ¿no?, en el tiempo, ¿no? O sea, que no es exclusiva de la infancia. Podemos adaptarnos, podemos adaptar nuestro cerebro y existe esa posibilidad de cambio, ¿no? Entonces, antiguamente, pues eso, se creía que era imposible que durante nuestra vida adulta pudiéramos modificar esas conexiones neuronales, ¿no? Y ahora pues se sabe que no. Y es que la neuroplasticidad en general se define como la capacidad del cerebro para reorganizar sus patrones de conectividad neuronal, reajustando su funcionalidad. Bueno, esto, por decirlo así, el cerebro pues crea patrones mentales. Pero, ojo al dato, se sabe que los pensamientos se crean gracias, o sea, son realmente descargas, o sea, a nivel médico o químico, científico, se sabe que son descargas químicas que provocan una corriente eléctrica en el cerebro, que a su vez crean canales sinópticos de unión, ¿no?, de enlace, que es lo mismo que crear patrones de pensamiento. O sea, digamos, se crean estructuras de asociación, asociativas, y que hoy por hoy se sabe, o sea, que son maneras de entender el mundo, o sea, que se crean estos juicios, estos pensamientos, y que hoy por hoy se sabe que gracias al aprendizaje y nuevos estímulos pueden ser cambiados por lo que llamamos aquí neuroplasticidad. O sea, entonces, estos patrones de pensamiento que hemos formado en base a la experiencia, en base al aprendizaje, pueden ser modificados gracias a la capacidad del cerebro que tiene de adaptarse al medio, ¿no? O sea, de la neuroplasticidad. Ya lo dice la palabra, plasticidad, ¿no? Plástico, variable, se puede cambiar.
También un concepto importante para mí creo que es entender que se produce la sinapsis, ¿no? Ahí esta unión, este enlace intercelular entre las neuronas y que se lleva a cabo a través de la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Que se inicia, como ya digo, de una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula presináptica, y una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón, la propia neurona segrega un tipo de compuestos químicos, los llamados neurotransmisores. Bueno, y estas sustancias, estos neurotransmisores, como puede ser la noradrenalina, entre otros, son los encargados de excitar, o sea, digamos, el sistema simpático, nervioso, o de inhibir la acción de otra célula llamada célula postsináptica. Entonces hay, como yo digo, toda una conexión neuronal que se produce a través de, digamos, estas descargas químicas que provocan corrientes eléctricas y a su vez estos canales sinápticos que son también lo que crean los pensamientos, por decirse, estos patrones de pensamiento, estas formas de pensar, asociaciones, y tienen esta causa química. Por lo cual esto es muy importante saberlo también, ¿no? Por toda esta conexión que llamamos holística del cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y como veis, como ya os he dicho, esta plasticidad cerebral es realmente una propiedad del sistema nervioso, que, como sabemos ahora, persiste a lo largo de toda la vida y que es realmente la causa del envejecimiento normal o no, y también del daño cerebral. O sea, mantener la plasticidad cerebral va a hacer que el envejecimiento neuronal pues disminuya, ¿no? O sea, cuanto más practiquemos, cuanto más ejercitemos el cerebro con nuevos estímulos, más, digamos, se produce esta adaptabilidad. O sea, el cerebro o nuestro organismo está programado para hacer un ahorro energético. Entonces, si no lo estimulamos, pues se crea estancado. Entonces es importante que estimulemos el cerebro a nivel mental, con ejercicios mentales, nuevas experiencias, salir de nuestra zona de confort, muy importante, ¿no? Eso. Cambio, o sea, aunque al cuerpo le cueste, porque es un coste energético, en realidad eso hace realmente que avancemos, ¿no? Y la rehabilitación neuropsicológica aprovecha este fenómeno para generar nuevas sinapsis, o sea, y es a través de esto el ejercicio, el ejercicio de nuevas experiencias, ¿no? De todas maneras, también os quiero decir que a día de hoy no existe un consenso establecido respecto al efecto que se produce aprovechando este fenómeno de neuroplasticidad, y realmente hay que reconocer que depende de múltiples factores. Evidentemente, la edad es un factor que hace que sea pues más difícil, porque el cerebro, digamos, que tiene la memoria y sea más difícil la adaptabilidad, ¿no? Entonces, evidentemente, cuanto más joven, más fácil, pero esa capacidad de plasticidad persiste incluso en el tiempo, o puede persistir, aunque la probabilidad sea menor, ¿no? Pero también hay otros factores, como pueden ser, aparte de la edad, pues la reserva cognitiva, factores genéticos, etc. O sea, es multifactorial. Y en cuanto a los efectos positivos de la neuroplasticidad presente en el cerebro, incluso a edades adultas, pues es, por ejemplo, la adquisición de nuevas capacidades que a lo mejor pensábamos que no teníamos, procesos de aprendizaje, mejora de capacidades cognitivas, etcétera, ¿no? Y comunicaciones más eficientes entre redes sensoriales motoras, ¿no? Entonces hay una adquisición de nuevas capacidades muy importante, y también la neuroplasticidad, lo que se consigue es de alguna manera detener el avance de procesos patológicos, incluso promoviendo la recuperación de pérdidas neuronales, sensoriales, y mejorar el control de cognición o la memoria. Por eso es tan importante estar siempre, digamos, ejercitando la mente, ¿no? O
sea, realmente nunca deberíamos de jubilarnos en este tema. O sea, siempre, o sea, la curiosidad es muy importante aquí. Y por último, la plasticidad también cerebral juega un papel relevante en la recuperación funcional si ha habido una lesión cerebral. O sea, imaginaros la importancia de ejercitar el cerebro y entender que es un músculo que debemos ejercitar si queremos, pues, aumentar la neuroplasticidad y estas capacidades de asociación neuronal, ¿no? Entonces, ¿qué nos viene a decir esto? Que el cambio es posible. Bien, ahora sí, qué maravilla hablar de la neuroplastía y de todo lo que no sabemos respecto a nuestro cerebro, ¿no? Usualmente vamos a trabajar, volvemos, tenemos como una vida rutinaria y tenemos ahí la mejor máquina del mundo para aprovecharla, ¿sí? Porque así como nuestro físico necesita ejercitar, nuestro cerebro también necesita estar así todo musculoso con unos abdominales marcados terribles. Bueno, hay muchas cosas interesantes para desmenuzar y para tomar nota que nos pueden ayudar. En el próximo programa vamos a hacer un resumen, tenemos más preguntas para Isabel, que ha contestado amablemente y es así como jugoso, diría yo, ¿sí? Estamos con poco tiempo hoy, ya se nos está haciendo el programa, así que vamos a guardar las siguientes preguntas para el día que estemos de nuevo al aire. Estoy fascinada con el tema y le quiero agradecer profundamente a Isabel. Muchísimas gracias. El amor más hermoso, puro e infinito está entrando en tu vida ahora mismo, solamente si lo dejas entrar, ¿sí? Voy a despedir, abran sus puertas para que entre el amor y todo lo demás viene por añadidura. Nos vamos. Todos los martes, en Volver a Sonreír, te espero para aprender a usar nuestra mente y manifestar aquello que deseamos. Activando la energía positiva, podemos crear absolutamente todo. Martes, 21 horas, en AM 1440, por Radio Impacto.